invitamos al doctor Carlos Jiménez. Él es experto internacional de España y nos hablará sobre cómo España versará su intervención sobre justicia en red. Va a hablar del caso de España, especialmente de Cataluña y de Brasil. El doctor Jiménez es máster en Sociedad de la Información y el Conocimiento con especialidad de investigación en e-Government and e-Law y tiene un posgrado en Dirección de Sistemas de Información, es ingeniero informático y diploma de experto en Derecho y Nuevas Tecnologías. Es experto nacional para la Comisión Europea, Policy Expert, en el ámbito de e-Accessibility. Ha participado además como consultor en proyectos estratégicos de e-Government, como la elaboración de la Guía de Interoperabilidad del Gobierno de Brasil o la definición del Marco Iberoamericano de Interoperabilidad. Es el responsable mundial del grupo de e-Government de la IEEE, Computer Society, siendo además responsable de estrategia de IEEE España y presidente del capítulo español de IEEE Technology Management Council, consejo transversal de IEEE centrado en la gestión de la innovación, la tecnología y la ingeniería. A nivel académico, forma parte del equipo de profesorado en Gobierno Electrónico de la Organización de Estados Americanos y de la Red Iberoamericana de Formación en Gobierno Electrónico. Bienvenido, doctor Jiménez. Mientras aparece la presentación, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a la Universidad de Externado, al Ministerio de las TIC y al Consejo de la Judicatura. Yo voy a hablar sobre la justicia en red. Hablaré de dos casos concretos relacionados con la justicia electrónica. El caso en España de Cataluña, que ha recibido durante 3 años consecutivos premio del Consejo General del Poder Judicial en España, y el caso de Brasil. Previamente haré una exposición de las perspectivas del porqué de la justicia electrónica y acabaré finalmente con una serie de reflexiones orientadas a los beneficios, los retos y aquellos elementos que pueden ser interesantes destacar en el ámbito de este evento para tenerlo en cuenta en lo sucesivo, relacionado con la implementación de la tecnología y la adopción tecnológica en el ámbito de la Administración de Justicia. Sí. Eso, bueno. Entonces, como decía, el índice de la presentación será la panorámica general de la justicia en red, de la justicia electrónica, los beneficios desde el punto de vista del front office, que la implicación requiere pues, de cara de la administración hacia afuera, hacia el ciudadano, hacia, quizá podríamos decir también los profesionales, y desde el punto de vista del back office, que las implicaciones son dentro de la propia administración, en la parte interna. El proyecto Justicia Electrónica de Cataluña y el de Brasil, claves y retos. La primera idea sobre todo este aspecto que a mí me gustaría subrayar y que el doctor Monroy y la doctora Mejía ya han hablado antes sobre ello, es el tema de tener en cuenta que estamos en una sociedad diferente a la que hace 25 años estábamos. Igual que se produjo en su día la revolución industrial, nosotros estamos ahora en otro proceso, además, que está impactando a todos los niveles y la Administración de Justicia no podía quedar excluida de ella. El ámbito de la sociedad de información nos permite poder utilizar una serie de herramientas tecnológicas, y recalco el hecho de utilizar herramientas porque quiero subrayar que la tecnología
es solamente una herramienta, no es el fin. El fin es lograr la eficacia, la eficiencia, transparencia, sostenibilidad, proximidad al ciudadano dentro de la Administración de Justicia o a la hora de impartir justicia en el ámbito de la Administración de Justicia. Y una de esas, una herramienta que permite ahora mismo alcanzar unos niveles mayores en estos ámbitos es la tecnología. La tecnología dependerá de cómo la usemos para lograr más eficiencia o menos eficiencia, para lograr eliminar los tiempos que nosotros estamos viendo que están fallando dentro de la Administración o no conseguir eliminarlo. Ello dependerá del uso que hagamos de ello. En definitiva, estamos buscando la modernización de la Administración de Justicia y de la Oficina Judicial. Justicia electrónica puede ser considerada como la aplicación de lo que se considera gobierno electrónico, lo considero en general, no diferenciaré entre lo que es administración electrónica, gobierno electrónico, en general, dentro de la Administración de Justicia. El uso de las tecnologías de la información para lograr satisfacer esas necesidades que estábamos hablando hace un momento de ellas. Herramientas, como decía, la tecnología es una de ellas, pero la tecnología es solo una de ellas. Tenemos que tener en cuenta que también se ha avanzado en principios acerca de la gestión, de una gestión adecuada dentro de las organizaciones, y en este caso dentro de las organizaciones públicas. La reingeniería dentro de la organización. Esto para mí es fundamental tener en cuenta que es preciso no traspasar la experiencia física o no virtual a virtual con herramientas tecnológicas, pero, entre comillas, fotocopiada en un proceso. Es decir, es muy posible que usando tecnología dentro de unos procesos para tener unos fines determinados, esos procesos haya que repensarlos totalmente. Y lo que ahora estábamos haciendo de una manera, con las herramientas y con la tecnología actual, tengamos que dejarlo de hacer así. Esto tiene implicaciones muy importantes dentro del ámbito de la Administración de Justicia. Entre otras implicaciones, tiene implicaciones procesales. En la normativa procesal, dentro del desarrollo de la justicia, requiere que se realicen una serie de pasos que a lo mejor hay que cambiarlos, y para hacer esos cambios pues se requieren reformas, en este caso reformas legislativas. La evaluación. Nosotros tendremos que saber si esas necesidades se van a satisfacer o no, si lo que estamos haciendo se está haciendo bien o no, y la evaluación es fundamental para saberlo. Estamos inundados de proyectos de aplicación tecnológica en las administraciones en la que no se evalúa, o si se evalúa no se sabe si se está evaluando en las condiciones que se deberían estar evaluando. Y la gestión del cambio. Las personas que han hablado antes han hablado de ello. Esto es fundamental. Es tan fundamental que se puede querer implantar un sistema electrónico de notificaciones y por una mala gestión del cambio, esa implantación puede quedar reducida a nada, inservible totalmente. De la gestión del cambio forma parte la comunicación, forma parte la formación, que se ha hablado de ello ahora, forma parte el seguimiento, el soporte de la implementación de esas aplicaciones. Es fundamental para poder llevar adelante lo que se está buscando. Bien, dentro de los beneficios, por un lado, las comunicaciones están permitiendo para los procuradores o los abogados poder presentar una demanda de forma telemática, dar traslado de los escritos a través de Internet sin tener que personarnos en el ámbito, en el órgano judicial, consultar el estado de los procedimientos de un expediente a través de Internet, o realizar notificaciones telemáticas, por supuesto con las garantías legales. Es decir, el correo electrónico, por ejemplo, no serviría si hay una serie de garantías que se quieren guardar. Sí serviría utilizar medios de infraestructura de clave pública que acrediten que quien firma o quien acepta algo electrónicamente es quien dice ser. Todo este conjunto, desde el punto de vista del ciudadano, desde el punto de vista del profesional, del abogado, del procurador, afecta desde la perspectiva del front office. Ahorro en tiempos de gestión, los desplazamientos a los órganos judiciales, en colas,
poder acceder a la información desde diferentes ubicaciones o simplificar los procesos y que de alguna manera estemos acortando la duración de los procesos dentro de un determinado trámite. Pero los mayores beneficios van a venir desde la parte de atrás. Todo lo que haya que hacer para lograr que en el proceso judicial esa eficiencia se produzca va a tener que ver con el back office, de una forma importante. La agilización en la entrada de datos. La entrada de información, un sistema de información sin información o con información no fiable no sirve para nada. Entonces, podríamos pensar, si un abogado o un procurador o un representante de una parte puede introducir sus datos desde fuera al órgano judicial de forma automática, estamos agilizando, no hay que registrar, no hay que introducir esos datos de forma manual, estamos asegurándonos que además esa información es más fiable y todo esto va a redundar en todo el proceso. O sea, cuando estamos pensando dentro de un proceso determinado, esa base de datos o esa información va a quedar reflejada para todos los que estén trabajando con ella. Información segura pero accesible independientemente del tribunal o del juzgado donde se acceda. Por ejemplo, en España, el juzgado de guardia, ahora explicaré más adelante un caso en el que los procedimientos de petición de una orden de detención a la policía se hacían en papel. El juzgado de guardia tendría que saber cuando detiene a una persona si esa persona hay que ingresarla en prisión o hay que recibir la declaración, etc. Pero con la introducción de forma electrónica de esta información y su disponibilidad para todos los tribunales, estamos consiguiendo que sea en tiempo real, sin que tenga que pasar días para que se comuniquen y que además tener la seguridad de que lo que se está realizando cuando haya que tomar declaración a esa persona es exactamente eso lo que haya que hacer, porque el juzgado que lo ha ordenado es el que ha introducido esa información. La automatización de la estadística judicial y de la comunicación de las resoluciones y de toda la estadística que está realizando a los órganos de control y la ubicuidad de acceso también desde la parte del back office. El poder acceder a una información determinada desde la sala de juicios, aunque esa información se hubiera introducido pues, en la sala del juzgado donde están trabajando los funcionarios. Hacer una consulta que pueda ser integral, que pueda ser conjunta, que pueda permitir no solo acceder a la información del órgano judicial en el que estamos trabajando, sino que nos pueda ofrecer de respecto, por ejemplo, de una persona, toda la información relativa con el ámbito judicial, la que esa persona tiene en un territorio determinado, independientemente del juzgado en el que lo esté pidiendo, en tiempo real y una visualización compartida dentro del proceso, es decir, que haya diferentes juzgados o diferentes funcionarios o diferentes magistrados que puedan estar viendo lo mismo y teniendo la misma información sin que tenga una serie de impedimentos que estaríamos encontrándonos en otras situaciones. En cuanto a la gestión, la estandarización de los modelos documentales, lo que sea, por ejemplo, en el caso de Cataluña, lo que está haciendo es crear elementos uniformes en los documentos para que esa información que se traslada a otros órganos esté siempre. Yo entiendo que legalmente va a tener toda la información requerida, los requisitos que se necesitan y además están teniendo unos formatos estandarizados. El esquema procesal tramital, es decir, el proceso está organizado de una manera determinada y eso se puede automatizar o la lógica se puede implementar para que según se está realizando un trámite de forma electrónica, pues pueda proponer, como es en el caso de justicia.cat, pueda proponer cuál sería el siguiente trámite o si resulta que vamos a dictar una sentencia y no se ha celebrado vista o no ha habido declaraciones, el sistema te puede decir que sepas que no ha habido vista o no se ha realizado esto otro. Empieza a haber una lógica derivada del esquema procesal que se puede introducir dentro del sistema. La automatización de agendas, el aviso de los plazos cuando estén cumpliendo, tanto si son de caducidades como son de presentación de escritos, de forma automática, que el sistema pueda avisar, una persona no tenga que estar mirando una agenda para ver si le ha caducado un plazo para algo o no, o si el escrito está fuera de plazo o no, simplemente esto está recogido de forma automática.
La gestión online del expediente electrónico, la reducción del volumen en el traslado en documentos de papel. Aquí luego hablaré de otro tema que es muy interesante, es fundamental y también es crítico, que es la convivencia de sistemas electrónicos y sistemas virtuales. Cuando tengamos un expediente electrónico en parte y un expediente físico, ¿qué es lo que se puede hacer o qué es lo que va a pasar? Es un tema que hay que tener en cuenta. Herramientas de gestión de los diferentes recursos, la monitorización de tareas y los asuntos, la mejora de la capacidad de respuesta, el tema de los tiempos, tanto realizar en tareas en paralelo, porque si resulta que un proceso se puede utilizar o en un proceso determinado, antes teníamos los autos o el expediente en el que iba pasando de una persona a otra y no se podía hacer, ahora podemos tener la posibilidad de que se puedan realizar tareas en paralelo porque el expediente está siendo accedido por diversos órganos o diversas personas a la vez. Optimizando los procesos judiciales, lo que comentaba antes, las tecnologías, las herramientas que se tienen permiten y de qué manera optimizar los procesos para que esas características que tienen nos den lo mejor de ellas para lo que nosotros queremos, para la eficiencia dentro del ámbito judicial. La automatización de tareas repetitivas y determinados procesos que realizaban personas y que ahora mismo a lo mejor ya no es necesario que los realicen. Y la reasignación de estos recursos. Es decir, lo que estamos haciendo es utilizar la tecnología para que hagan algo que las personas pueden dejar de hacer y esas otras personas que dejan de hacer determinadas cosas las podamos emplear en lo que de verdad pueden ayudar a hacer más eficiente todo el proceso en su conjunto. El primer caso, en el caso de España, la estructura en España en la Administración de Justicia es muy compleja. O sea, además de estar de forma, no es un Estado federal, pero de alguna manera las comunidades autónomas tienen, es un Estado descentralizado. Además, las diferentes comunidades autónomas o regiones tienen competencias a la hora de gestionar recursos en el ámbito de la Administración de Justicia. Por otro lado, el Ministerio de Justicia, con respecto de determinadas administraciones de comunidades autónomas, tiene esas competencias asumidas, es decir, las tiene de unas sí y de otras no. Además, tiene la competencia en el ámbito de los secretarios judiciales. Por otro lado, el Consejo General del Poder Judicial la tiene sobre los magistrados, jueces y magistrados, y los funcionarios, en algunos en la gestión, traspasados a unas comunidades autónomas y otras no, aunque son un cuerpo que se considera de todo el Estado. Con esa perspectiva, pues en el ámbito del diseño de los sistemas de información dentro del ámbito de justicia, pues os podéis imaginar la complejidad y la diferencia que puede haber. En este caso, Cataluña está desarrollando el suyo, que es justicia.cat, y este sistema es un sistema que ha sido premiado en 3 años consecutivos por el Consejo por una justicia más eficiente en España. Hay dos elementos, antes de nada, a subrayar aquí, que son, desde el punto de vista normativo, para que esto se lleve a cabo tiene que haber unas reformas importantes. De hecho, justicia.cat podía estar capacitado para un trámite, un procedimiento, un expediente electrónico, totalmente electrónico, y sin embargo, hasta el 2011 no ha habido reformas procesales que permitieran que este expediente electrónico se pudiera llevar a cabo totalmente. Esta ley es importante en el ámbito de la Administración de Justicia porque es la ley de administración electrónica equivalente a toda la Administración General del Estado, pero aplicada al ámbito de la Administración de Justicia, porque en España la ley de administración electrónica no puede afectar o no afecta al ámbito de la Administración de Justicia. Ni el esquema de interoperabilidad de todo el Estado español sería aplicable al esquema de interoperabilidad en el ámbito de la Administración de Justicia, con lo que en 2011 se crea la Ley 18/2011 que va a permitir la justicia electrónica y que además regula la creación del esquema judicial de interoperabilidad y seguridad. Esta ley se puede decir que es la Ley de Justicia Electrónica en estos momentos en España, es aplicable a todos los territorios
Pero previamente a esta ley, en 2003, se crea una ley que organiza de forma diferente la estructura de la oficina judicial, de los tribunales, y que crea una serie de competencias diferentes para los secretarios judiciales. La cuestión es que a fecha de hoy todavía lo que decía la ley 19/2003 no ha podido ser aplicado en toda su totalidad, entre otras cosas porque no había herramientas tecnológicas que lo permitieran. A la hora de implementar la reforma de la oficina judicial hay una serie de determinadas unidades que requerían un seguimiento del expediente físico, es decir, se reorganiza la oficina judicial para que sea más eficiente, pero desde el punto de vista del expediente físico. ¿Qué pasa? Que con esa nueva organización el expediente tiene que empezar a ir de un sitio a otro y puede llegar a perderse, que es con diferentes instituciones, organismos, es lo que acabó pasando. Preguntaban por una información sobre un procedimiento a un abogado, pero no se sabía exactamente dónde estaba el procedimiento. Esta se llama trazabilidad y está implementado ahora se está implementando en diferentes aplicaciones. Bueno, ahora hablaré sobre ello, para tener en cuenta que esa nueva oficina judicial tenga todas las garantías de la eficiencia que se está buscando. De forma que la ley 19/2003 crea la nueva oficina judicial con una serie de estructuras totalmente diferentes, que son estructuras que o bien para las que se construyen edificios nuevos o se reestructura internamente de forma arquitectónica las instalaciones, o bien un sistema electrónico permite llevarlo a cabo de forma óptima. En el caso de Cataluña, por supuesto, esta ley es aplicable en la nueva oficina judicial y lo que se hace, teniendo en cuenta con todos estos actores que veis aquí, desde el Consejo de Poder Judicial, algunos de ellos ya los he mencionado, pero también están los diferentes departamentos dentro de las administración de la Generalitat de Cataluña, sindicatos, abogados, procuradores, diferentes cuerpos. Una parte de la Administración de Justicia, otra parte del Departamento de Justicia, que es el que hemos dicho que tiene la gestión de los recursos a nivel de la comunidad autónoma en el ámbito de justicia. Y por otro lado, el mundo judicial, que sería donde justicia.cat va a entroncar para las comunicaciones. Pero además están los ciudadanos, la Generalitat, que son diferentes organismos o diferentes consejerías o diferentes departamentos de la Generalitat, otra serie de administraciones, otras comunidades autónomas y el Gobierno central. Para esto se crea o se está creando el esquema judicial de interoperabilidad. La interoperabilidad para mí es la clave, pero no en justicia, o sea, en la administración electrónica o en el gobierno electrónico, esto es la piedra angular para todo ello, de forma que se está construyendo el sistema teniendo en cuenta, entre otros aspectos, ese elemento. Y antes se comentaba acerca de los temas estratégicos. Lo importante de esto es tener en cuenta que lo que estamos haciendo tiene que servir a unas funciones que será la de proximidad, la integración, la innovación. Y entonces, derivado de eso o de esos planes, como en el caso de Brasil, que ha creado de forma obligatoria el tener que presentar plan de tecnologías dentro del ámbito de justicia, entonces estaremos construyendo sobre una base sólida para avanzar, para evaluar, para saber que estamos yendo en esa dirección. El sistema de justicia electrónica queda mucho por hacer, la implantación que se está realizando es progresiva y además en determinadas áreas se está juntando con determinados módulos, unos muy complejos. El módulo de tramitación procesal que lleva la gestión procesal del expediente electrónico es realmente complejo y otros menos, que requieren menos complejidad. Pero básicamente dentro de la perspectiva de lo que se está buscando es de lo que se viene hablando a lo largo de la mañana. La interoperabilidad, el expediente electrónico, la firma electrónica, el hecho de que se elimine el papel de los órganos, el hecho de que haya realmente eficiencia en el desarrollo de la actividad jurisdiccional, el hecho de que los profesionales puedan interaccionar y cada vez de una manera más sencilla, y que a su vez para ellos también va a ser una economía en tiempo que va a suponer, es decir, si todo esto al final lo evaluásemos en términos económicos, va a ser positivo para todas las partes.
en vez de hablar de todo lo que sería el sistema, yo he traído esta presentación con un caso concreto, el caso de gestión de requerimientos policiales. El primer premio del Consejo fue por este proceso, lo vamos a llamar así, por este proceso que interopera con la policía, los Mossos d'Esquadra en Cataluña. ¿Qué es lo que pasaba? Temis es el sistema de gestión procesal antiguo, que todavía está y que le queda mucho tiempo hasta que esté eliminado por ejusticia.cat. Este sistema lo que hace es tener unos modelos determinados de documentos basados en lo que pues, la normativa establece, pero estos modelos pueden ser particulares y además la aplicación de gestión procesal no tiene una lógica interna que pueda controlar. Además, hay otro problema con Temis, que es la información que tiene, que no es lo fiable que debería de ser. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, cuando, por ejemplo, una orden de búsqueda y detención, cuando se genera esa orden, el juzgado tiene que generar el oficio, lo genera con Temis, pero lo imprime. Entonces se imprime, se pasa a la firma del juez y del secretario, en papel, y se manda, se puede adelantar por fax o no, pero hay que mandarla por correo. Mandarlo por correo pues supone la diferencia entre mandar algo por correo electrónico o mandarlo con un sobre y un sello. Puede ser un poco menos exagerado, pero en el fondo el proceso es ese. Entonces, los Mossos realizan la diligencia y cuando la tienen realizada, el mismo proceso de contestación a los órganos judiciales o a ese órgano que lo ha emitido. Por respuesta por correo o por vía fax, la contestación llega al juzgado y entonces ahora tenemos que coger y lo que nos ha llegado, unirlo al expediente, primero buscar el expediente, unirlo al expediente, ver que se ha cumplimentado y entonces ya seguir. ¿Qué es lo que se ha hecho? Bueno, con el GRP, que es el módulo de gestión de requerimientos policiales, se incorpora dentro de Temis el vínculo al sistema nuevo de justicia electrónica. Este sistema es una base, o sea, tiene una base de datos que lo que hace es reflejar directamente lo que nosotros hemos hecho y lo que la policía ha hecho, de tal manera que cuando nosotros busquemos, ese sistema va a estar informando de si, por ejemplo, la detención ha sido positiva. De ahí que lo que comentaba antes de los juzgados de guardia, al tener acceso a este sistema, está viendo lo que está pasando en tiempo real, además, ahora mismo, porque es el tiempo actualizado. Bueno, se han estandarizado los oficios que se remitían a la policía. Antes había un montón, cada juzgado tenía el suyo para no sé, cuando se dictaba un auto acerca de detención de una persona, pues mandaba el oficio que creía oportuno. Esto se ha estandarizado. ¿Qué pasa? Pues que la policía cuando ve, o sea, parece una tontería, pero cuando ve, ellos saben que solo hay 5 papeles y solo con ver uno ya sabe de qué es cada uno de ellos. Pero es que además todos los juzgados de Cataluña que mandan un oficio a la policía interesando la detención de una persona, el oficio va a tener el mismo contenido. O sea, obviamente con el sujeto diferente, pero la estructura es totalmente igual, no hay cambios. Estos oficios se generan ya directamente en justicia.cat y lo firma con firma electrónica el secretario judicial. Nada más firmarlo, automáticamente sale hacia los Mossos d'Esquadra y a los Mossos d'Esquadra lo recogen. De forma automática en los tribunales se genera el acuse de recibo, de tal manera que si yo a los 5 minutos miro aquí, me va a dar recogido por la policía. Y la contestación exactamente igual. O sea, la policía cuando realiza la diligencia que se le ha pedido, contesta en justicia.cat y nosotros tenemos acceso directamente al procedimiento, a lo que ha pasado, a la diligencia, a si se ha cumplido o no. Ahora podemos imaginarnos esto a nivel general. Aquí tenía puesto, si pensamos en la redacción de un documento, el documento hay que imprimirlo, hay que firmarlo, hay que mandarlo por correo, le llega a la policía lo cumplimenta, aunque se hiciera en un segundo y se contestara, no sé lo que puede tardar el correo, pero mínimo 2 días de ida y 2 días de vuelta de los papeles de aquí a la policía y de la policía aquí vamos a tener. Esto, en el mismo caso, y teniendo en cuenta que fuera en el mismo segundo, lo que tendríamos sería instantánea la respuesta. O sea, la diferencia es importante. Todos estos procesos nos los estamos ahorrando.
Esas letras son la denominación de justicia.cat, está formada por diferentes módulos. Pues hay uno para la gestión de piezas de convicción, hay otro para los requerimientos policiales, la presentación telemática de demandas, registro y reparto, tramitación, el organizador, la gestión de las diferentes partes y las personas del tribunal. Si esto lo multiplicamos por los beneficios que los diferentes procesos pueden permitir aplicando estas tecnologías al ámbito judicial, y además lo multiplicamos por las personas que están trabajando en ellos y lo multiplicamos por los tribunales que están trabajando en ellos, el ahorro es impresionante. O sea, la eficiencia, el ahorro de tiempo, pero es que ese tiempo y en el fondo va a repercutir en el ciudadano, que es el que más lo sufre, o la persona a la que se le esté aplicando los procedimientos judiciales. Y la perspectiva sería tener en cuenta que lo que se está buscando es esto, pero a nivel general. Y desde el punto de vista del otro caso, hay una de las cosas de Brasil, sobre la principal que le he puesto la primera. Brasil modifica su constitución y añade como derecho fundamental la rapidez en el acceso a la celeridad procesal. O sea, Brasil crea en 2004 una enmienda constitucional y crea el Consejo Nacional de Justicia. Brasil es un país federal, entonces está compuesto por diferentes estados, los que tienen sus diferentes tribunales. Crea un órgano de control a nivel de todo el estado y además crea como derecho fundamental el principio de celeridad procesal, en la máxima norma existente. En el rango legal, la Constitución está arriba del todo. Posteriormente crea una ley federal de creación del proceso judicial. Ahí se queda, de alguna manera, el proceso judicial electrónico, que es como así se llama el sistema en Brasil, y además recoge el sistema de estandarización e interoperabilidad. Brasil tiene un marco de interoperabilidad, una arquitectura que se llama EPIN, que es de las más reconocidas a nivel internacional, y a diferencia de España, en la creación de esta ley, en Brasil se habla del esquema del EPIN y de los sistemas estándares del EPIN para aplicarlos en el ámbito de justicia. Después hay unas resoluciones muy interesantes que hablan sobre planificación y gestión estratégica en el ámbito del Poder Judicial, que lo que en el fondo nos está diciendo es que las acciones que se hacen tienen que obedecer a un plan estratégico, a una estrategia, aplicación de las TIC, a reducción de personal, ampliación o lo que sea, cuantificación, y exige que se empiecen a realizar en el ámbito. De esta manera, lo que se está realizando está siendo, primero, está siendo visto como necesario, es una estrategia, y su desarrollo además está calculado, y si no, con la evaluación, si no se desarrolla por el camino por el que tiene que discurrir, existen métodos de modificación de esas desviaciones. Y luego un acuerdo de cooperación técnica entre los diferentes, entre el Consejo de Justicia, el Consejo Federal, porque pasa una cosa. Bueno, no me adelanto y lo cuento después con respecto al proceso judicial electrónico en Brasil, que va a venir derivado de lo que está usando uno de los tribunales federales. Los objetivos aquí, los mismos. Si fijáis en ello, reducir tiempos de tramitación, reducción de costes, eliminación de la burocracia de los actos procesales, lo que no sirve o lo que ahora mismo... yo lo digo, o sea, estamos trabajando con herramientas del siglo XXI aplicadas a procesos del siglo XIX. Hay algo que no va bien. Bueno, pues la eliminación de estos tipos de disonancias dentro del proceso judicial, el acceso inmediato, la agilización de la prestación jurisdiccional, el procesamiento de las acciones judiciales y la calidad, en el fondo, es esto, la calidad de la justicia en beneficio del ciudadano y de toda la sociedad. Las implicaciones, y además habían comentado antes acerca de ello, es una gigantesca reforma del Poder Judicial. Estamos hablando, o sea, en el ámbito, podemos hablar de algo muy pequeño que se esté realizando de forma aislada,
o de un plan real en el que todo esto, o sea, vaya dirigido de verdad a la eficiencia. Y entonces, si hablamos de esto segundo, estamos hablando de un proceso gigantesco de la reforma del Poder Judicial, donde se esté aplicando. La reforma es estructural. Es estructural porque la estructura de las organizaciones o de los juzgados tienen unas asociadas al siglo pasado o hace 2 siglos. Es estructural porque si estamos utilizando procesos que son del siglo XIX y con tecnologías que nos pueden permitir que en procesos del siglo XXI lo que se tardaba 6 días ahora se puede hacer en 1 segundo, la reforma es tremenda. Y la gestión, porque la gestión de las personas tienen que estar asociadas a una serie de tareas que sean las que realmente a las personas pueden hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que si hay tareas que son automáticas, que las puede hacer una máquina, como el cómputo de plazos, mirar la agenda, mirar si un escrito o una contestación a una demanda o lo que sea está fuera de plazo o no, esto puede ser automático. Pues requiere una reforma muy grande. Entonces, hablan de desmaterialización de los actos procesales, lo primero que es llevar el ámbito virtual a los procesos judiciales, el abandono de las formalidades arcaicas. Yo me preguntaba, hablabas antes del principio de oralidad. Claro, yo no sé aquí, pero por ejemplo en España cuando se llegan a unas conclusiones en un juzgado que tienen que ser orales y presentadas sucintamente, un abogado saca la contestación a la demanda y se pone a leer 3 folios de lo que tiene escrito que ya se ha entregado. O sea, hay una serie de cosas que van a tener que buscarse eficiencia, que no es preciso. Aquí si están grabando las vistas. Si se están grabando las vistas no hay que transcribirlo todo, porque eso ya se ve. Pues este tipo de cosas. Hace un proceso judicial totalmente virtual. La reestructuración que comentaba con los requisitos de seguridad, también tenemos que tener en cuenta sobre los nuevos procesos. Por ejemplo, en el caso de Brasil, cuando se va a publicar algo en el boletín oficial, previamente a su publicación tiene un requisito de encriptación especial para el contenido, para que no se conozca antes de que sea publicado en el boletín oficial. La planificación de los procesos de una forma que pueda permitir su sistema utilizar el sistema nuevo, el sistema virtual, pero también utilizar el sistema antiguo. Es decir, hay procesos determinados que se podrían hacer porque en el caso de Brasil los tribunales se van adhiriendo al proceso judicial electrónico. Y ahora vamos a ver que hay una serie de requisitos, una serie de pasos secuenciales para que un tribunal se adhiera a que tiene que cumplir. Entonces, puede ser que cuando un tribunal se adhiera a un proceso judicial electrónico no sea en la misma medida, por los recursos o por las posibilidades, que se ha incorporado otro diferente, es decir, la contextualización, tanto en el ámbito pero en el ámbito de la justicia electrónica, de la salud electrónica, en el ámbito del gobierno electrónico, la contextualización es fundamental. Esto de copio y pego aquí no sirve. O sea, aquí no, porque es que a nivel de cultura, de organización, a todos los niveles, o a una gran parte de los niveles, hay unas perspectivas totalmente diferentes. La obligatoriedad de planificación de tecnologías de la información, que es lo que recogía la normativa que comentaba antes, y nuevas atenciones para evitar situaciones de exclusión digital. Tenemos que darnos cuenta que el gobierno electrónico o la justicia electrónica no se hace para que se deje de prestar la presencial, porque, por ejemplo, no debería de ser complementaria. Quizá lo que pasará será que todo el grueso del proceso o de las personas asistiendo a pedir la demanda de forma presencial vayan o comiencen a hacerlo a través de Internet. Pero si estamos pensando en gente que no tiene acceso, con una sola persona que no tuviera acceso a Internet o acceso a un ordenador para presentar la demanda, o posibilidades que se den para que eso sea así, estaríamos cayendo en exclusión, en una discriminación totalmente clara sobre esa persona. Es decir, tener en cuenta que el hecho de que se aplique el acceso electrónico no quiere decir que no haya personas que no puedan acceder. Y en el caso de que no puedan acceder, pues que haya sistemas que en el órgano judicial permitan a cualquiera poder presentar su
su demanda o su escrito. El proceso judicial electrónico en Brasil permite la definición de flujos procesales, en estos procesos la determinación de cuáles los determinados caminos a seguir en la tramitación. Está hecho también de forma modular. Si nos fijamos también en el caso de Cataluña es lo mismo, o sea, hay una serie de, no está todo englobado, sino que hay una serie de módulos que se van implantando y se van poniendo por partes, que eso, o sea, es lo lógico. Se van realizando una serie de pilotos que pueden permitir llevar todo esto dentro de un mismo plan hacia adelante de forma alineada totalmente con lo que se está buscando y de forma, lógicamente, pues teniendo en cuenta los recursos. El software es abierto y no es preciso, es gratuito, o sea, no es preciso pagar por la licencia. Fruto de la contribución de varios tribunales, creo que está en la siguiente, en lo que comentaba antes acerca del Tribunal Federal número 5. Se publica en el Diario Oficial Electrónico, se puede recibir información a través por vía electrónica, actividades procesales ejecutadas automáticamente. De todo esto, yo creo que el proceso más complejo es la consecución de la tramitación procesal dentro del sistema virtual, es decir, pasar lo que sería la legislación procesal y todos los procesos que tiene que tramitar o los que tiene que seguir un juzgado a través de un sistema electrónico que siga esa lógica y que guarde con todas las garantías legales, las posibilidades que se están buscando de una manera eficiente. De la firma electrónica en el caso de Brasil fue una oportunidad el hecho de que colegios de profesionales, colegios de abogados la estuvieran distribuyendo y se comienza a exigir la incorporación a través de la firma electrónica de las demandas o de las acciones que se realicen por ellos. El primer punto está relacionado con las reformas procesales necesarias para poder utilizar la tecnología en los diferentes procesos dentro de la Administración de Justicia, pero también a lo mejor con la organización judicial. Se han realizado previamente diferentes procesos que han sido aprovechados como virtuales dentro del proceso judicial electrónico. La infraestructura de clave pública, que es la que sirve para la firma electrónica, para la identificación electrónica, estaba instalada o se está trabajando en ello desde el año 2001 y eso puede ser aprovechado de alguna manera para incorporarlo al proceso judicial electrónico. El Tribunal Regional Federal de la Quinta Región, esto es muy interesante, llega un momento en el que hay un proyecto para llevar adelante el proceso judicial electrónico, pero hay una paralización de los proyectos. Sin embargo, el Tribunal de la Quinta Región decide seguir adelante. Decide seguir adelante en el desarrollo. Entonces, lo que ha conseguido es que cuando el Consejo Nacional de Justicia está creando, de alguna manera está homologando el proceso judicial electrónico, aprovecha el sistema del Tribunal Regional Federal número 5, el sistema, para dejarlo como base para el resto de lo que queda por hacer hasta tener lo que se supondría que sería el proceso judicial electrónico. La instalación de un piloto en una asociación del tribunal se hace en 2010 y en junio del 2011 se lanza oficialmente el proceso. Está coordinado por el Consejo Nacional de Justicia, que es el órgano que creó la reforma, o sea, creado a partir de la reforma constitucional de control de todo el Estado. Y esto es lo que comentaba antes acerca del proceso de implantación. El Consejo Nacional de Justicia tiene un proceso judicial electrónico, un software que va a permitir el expediente electrónico y los tribunales se van adhiriendo a ello. Entonces, requieren una serie, por un lado, un plan de homologación de las herramientas que tienen. Hay una cosa que me he saltado, bueno, al final lo diré acerca de la información. El hecho de que para la interoperabilidad lo que se está haciendo es fundamental para que se pueda comunicar no solamente entre los diferentes juzgados, sino que entre los órganos judiciales, el resto de administraciones o colegios profesionales, etc. La formación
Esto es gestión del cambio, la formación del equipo de apoyo, convenios, por supuesto, esto a nivel de gobernanza, a nivel estratégico, los convenios entre las diferentes administraciones para ir, lo que se comentaba antes, en la misma dirección y poder llevar adelante pues esas pretensiones conjuntas. La infraestructura de tecnologías, fundamental, no podemos poner, pensaba yo, un Ferrari en un camino con baches de 1,5 metros, porque da igual el coche que tengamos, no vamos a poder ir a ningún sitio con él. Pues esto es lo mismo. Hay una serie de requisitos, la definición del alcance de la reforma no tiene por qué ser igual que la de otros, sino que puede ser progresiva y puede ir avanzando en función de las posibilidades de los diferentes. Pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de un Estado federal. El uso del sistema del usuario, la identificación de nuevas necesidades. Nosotros, por ejemplo, lo que en Cataluña se está haciendo es dar traslado a los usuarios, a funcionarios, magistrados, de lo que se ha hecho y una serie de documentos para que ellos puedan aportar lo que están viendo que podría mejorar lo que se está haciendo, porque en el fondo, o sea, lo que se está buscando es el beneficio en el órgano judicial. Y los usuarios son los magistrados, los secretarios y los funcionarios. La perspectiva de poder avanzar en todo ello es en su beneficio y esto, además, ellos lo tienen que percibir porque para gestionar este cambio es fundamental tenerlo en cuenta. En la parte final de la presentación yo querría resaltar diferentes elementos importantes para llevar adelante todo esto. El hecho de no perder de vista los objetivos, o sea, el hecho de tener en cuenta que la justicia orientada tiene que ser para el ciudadano, hay una serie de beneficiarios, hay una serie de elementos de necesidades que se están buscando y que hay que tenerlo en cuenta, y porque muchas veces para ganar todos a lo mejor tiene que perder uno. Y esto, por ejemplo, en el tema de la gestión del cambio puede ser complicado dependiendo de ese uno por dónde toque, ¿no? Una reforma estructural, es fundamental tener en cuenta que el camino es bastante largo y que además lo que requiere es un cambio tan importante que cuando esté terminado y miremos atrás a lo que teníamos antes no lo vamos a reconocer, no vamos a pensar que sea lo mismo. El impacto en los procesos es enorme. La reingeniería respaldada por los adecuados cambios, es decir, la adopción de tecnologías con sus características es una herramienta y por lo tanto va a impactar en los cambios que se estén realizando de una manera importante. Estos procesos que se están o que se tienen que cambiar van a afectar a la organización, la misma forma de identificación dentro de un proceso, si pasa a ser electrónica, cómo se va a gestionar la realización de la identificación de una persona si es un extranjero, por ejemplo. Hay una serie de procesos que hay que repensarlos porque la tecnología está obligando a repensarlos. No siempre se hace o no es lo habitual que encontrarse con esta perspectiva. Cambios organizativos, normativos y procesales. En el ámbito de la interoperabilidad, en el más general en gobierno electrónico, el respaldo procesal, el respaldo normativo de los cambios a la hora de aplicar pues es importante. O sea, hay una serie de cambios que afectan a la sociedad que tienen que venir reglados tanto para la administración como para el ciudadano o para las empresas, y esos cambios a la hora de uniformizarlo y estandarizarlo pues tiene que venir regulado de alguna manera. El área de tecnologías de la información pasa a ser estratégica. Esto quiere decir que antes los de informática nos arreglaban la impresora, pero ahora en una empresa o en una organización, de alguna manera, que es el reflejo del CIO, es buscar que realmente pase a ser, en vez de un centro de coste, un centro de beneficios. Eso implica que la función de la tecnología dentro de la importancia de las funciones de esa organización tiene tal peso que no puede ser obviado, no puede ser dejado de lado, que es el caso, en el caso de justicia, pues con la aplicación de las TIC en el ámbito de justicia. Estrategias y marco de interoperabilidad. Antes se hablaba de marco de interoperabilidad, antes se hablaba de arquitectura de interoperabilidad hablando desde el punto de vista técnico de la composición de un sistema.
Luego se ha pasado a hablar de marco como un conjunto, tanto a nivel semántico como de información, de significado de la información, como a nivel técnico, pues de las aplicaciones que se estén realizando, como a nivel de la gestión de la organización. Hay una serie, no solamente estamos hablando de un elemento técnico, pero es que además ahora esto debería de estar alineado con una estrategia, porque a través de la eficiencia, en el fondo la interoperabilidad, no solamente en la Administración de Justicia, entre las organizaciones o con las empresas por el gobierno o la Administración General del Estado, implica una serie de ahorros o de potencialidades económicas que no pueden ser dejadas de lado. En el ámbito de la interoperabilidad esto es fundamental, porque la interoperabilidad va a suponer que no solamente entre juzgados, sino que entre juzgados y otras administraciones puedan enviarse información. Ahora habría que tener en cuenta la legislación en materia de protección de datos, bueno, pero puedan intercambiar los sistemas de forma automática y que ese intercambio de información esté entendiéndose de la misma manera. Y esto es clave, o sea, tanto en el ámbito de la justicia como en el resto de ámbitos en los que se aplique la tecnología en la administración pública. La modularidad y escalabilidad, crecer desde proyectos que puedan ir en su aplicación creciendo y que vayan conformando las partes de un puzzle que al final es muy grande, pero que de alguna manera se puede ir haciendo poco a poco, a través de pruebas piloto. Y esas pruebas piloto además pueden dar información para mejorar lo que al final se va a poner en explotación dentro de un juzgado. La sostenibilidad, lo que se está haciendo no es para que a la vuelta de cambio de un gobierno, después de unas elecciones, se cambie. Es decir, la perspectiva es futura, sostenida y realmente eficiente. Y por tanto hay una serie, para tenerlo en cuenta y para saber que está siguiendo en esa línea, es preciso hacer un seguimiento de lo que se está haciendo y una evaluación de si lo que se está haciendo está yendo en la dirección en la que quería que se fuera. La contextualización, lo comentaba antes, la gestión del cambio, de verdad, esto es fundamental. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Cataluña, lo que hemos hecho ha sido incorporar a funcionarios de justicia en el ámbito de la formación y además nos ha servido pues para que en el propio juzgado ellos tuvieran más conocimientos que pudieran dar soporte a sus propios compañeros. Esto es fundamental, pero esta gestión del cambio no solamente va a nivel operativo o a nivel de los juzgados, también va a nivel de los líderes. Yo, por lo que he oído esta mañana, yo pienso que Colombia tiene suerte de que haya personas que estén diciendo aquí lo que han dicho, porque muchas veces, y en el ámbito de la administración electrónica, muchas de estas cosas se han hecho por moda o porque es lo que se estaba haciendo ahora y sin embargo no se entendía por qué se estaba haciendo. Pero aquí no pasa eso y eso es, o sea, hasta que se aprende eso, se entiende realmente por dónde tiene que ir el camino. Obviamente el esfuerzo es importante, pero por lo menos se sabe. Y la colaboración y la participación. Cada actor o colectivo, si es necesario en la administración de justicia, va a tener algo que decir y va a jugar un papel interesante a la hora de implantarlo en algún momento. Da igual de qué colectivo estemos hablando. Si es necesario en la administración de justicia o si lo está teniendo en cuenta, va a tenerse que tener en cuenta después y eso es importante. Además, es importante para el ámbito de la interoperabilidad, para el ámbito de la comunicación entre las diferentes administraciones y los diferentes niveles, el hecho de colaborar, porque cuando se está construyendo algo, si existe previamente un consenso a la hora de la dirección que se está llevando, después, cuando se esté llevando a cabo, ese consenso ha sentado las bases para que esté aceptado desde el punto de vista de los demás que componían ese grupo, el poder llevarlo adelante. Es decir, y además que es que la perspectiva no es la misma desde un magistrado a un letrado. La perspectiva no es la misma desde un técnico a una persona que esté realizando otras funciones de manera totalmente diferente. Entonces, el hecho de conocer de forma
lo más fidedigna posible. En todas las perspectivas va a ayudar además a que lo que se está haciendo sirva de la mejor manera posible a los que lo van a usar. No sé si lo he pasado, he hablado antes. El tema de la información es un tema... Me lo parece que estaba aquí. Bueno, lo pongo aquí. El tema de han hablado antes, además, acerca de la información. El tema de por supuesto, de la unificación de las bases de datos y de el tener la información interconectada va a permitir que, por ejemplo, en el caso del envío de una orden a la policía o de un procedimiento determinado a la hora de buscarlo dentro de un tribunal, esté dando información respecto de una persona en los otros territorios. Es decir, hay que pensar como un elemento estratégico el hecho de que la información en las bases de datos se sepa qué se tiene, cómo se tiene, dónde se tiene y además interconectada para poder llevar esto adelante. Porque explotarlo desde una perspectiva totalmente electrónica requiere que se pueda servir esa información a no sé dónde en un momento determinado, pero que eso sea fiable y que además sea completo, porque imaginemos que dos órganos no están conectados y había una orden de ingreso en prisión emitida y uno de esos juzgados no está conectado y esa orden se revoca por un modo determinado y no se comunican entre ellos, y lo que podría haber es una vulneración de un derecho fundamental. En cualquier caso, a la hora de tramitación, a la hora de un proceso, a la hora, pues no sé, relacionado con la policía, con los antecedentes, toda esta información tendría que estar suficientemente ubicada y intercambiable entre los diferentes órganos para poder llevar adelante los proyectos. El ámbito de justicia es un ámbito conservador en general y tiene una serie de características especiales que le hacen especialmente, si me permite la redundancia, delicado llevar esto adelante. El tema de la independencia judicial, que tiene que estar ahí, y el tema de la intervención de otros poderes del Estado a la hora de la construcción de los sistemas. Es decir, es un ámbito que no es general o no ha sido propicio para hacer la reforma tecnológica dentro de la Administración de Justicia. Entonces, quizá lo más interesante de todo esto es ver que el beneficio que se va a tener a cambio de esta perspectiva es tan grande que todo sistema y todos los que participan en él van a acabar beneficiados. La complejidad de actores, en el caso, por ejemplo, en el caso de España, esto es tremendo. El hecho de que haya diferentes comunidades autónomas, diferentes ministerios, el Consejo de Poder Judicial, diferentes organismos, unos nacionales, otros regionales, lo hacen muy complejo a la hora de gestionar y llevarlo adelante. La coexistencia de sistemas, esto es clave. Tener en cuenta que cuando se esté haciendo algo electrónico, como no se va a poner de golpe, imaginamos el expediente electrónico virtual totalmente y de repente ya no tenemos papel en el juzgado, eso no es viable de esa manera. Va a ser progresivo. Tendremos que pensar en la coexistencia física de los papeles o los expedientes de papel y el expediente electrónico. No vamos a grabarlo, obviamente, al ordenador. Entonces habrá que imprimirlo, pero más allá de eso, además habrá que tener control sobre la información que está de forma física y la información que está de forma electrónica. Quizá este punto sea uno de los que más dolores de cabeza pueden dar a la hora de hacer las gestiones, porque muchas veces si existiera un sistema de gestión procesal que no tuviera la tramitación electrónica, no el expediente virtual, es decir, un sistema, una aplicación informática que esté ayudando a tramitar un proceso determinado de forma relativamente a través de ordenador. Va a requerir a lo mejor la construcción o pensar en un punto intermedio en el que haya que, para pasar, no se puede dejar de utilizar, y para pasar de esa aplicación que tiene toda esa información a pasarla totalmente virtual, vamos a tener que
utilizar un puente que permita conectar, porque sin esta no podemos trabajar y con esta solo tampoco. Y este es un punto importante. Y la resistencia al cambio, a todos los niveles, desde el punto de vista, la necesidad de líderes que lleven y que tengan claro el impulso y la necesidad de la aplicación dentro de la sociedad de la información, de la justicia de hoy. Se necesita, igual que yo creo, si pregunto, el uso de teléfono o de ordenador o de correo electrónico está extendido, el uso en la administración de justicia de las tecnologías tendría que estar acorde con ello. Estos cambios son estructurales y van a requerir reformas organizativas en las estructuras de a lo mejor de los diferentes cuerpos o en la estructura del propio órgano, en las funciones incluso, porque estamos hablando de llevar una gestión y a lo mejor tiene que empezar a darse peso al conocimiento, además del derecho de la gestión de recursos, por ejemplo. Me invento, o sea, es decir, hay una serie de cambios que son tan profundos que originan una resistencia importante, sobre todo si no se conoce. De ahí que el hecho de poder comunicarlo, poder trasladar lo que se está haciendo, el poder formar, el hacer seguimiento sea fundamental. Yo siempre digo, si a mí, por ejemplo, si me gustan los teléfonos y yo, porque yo quiero, hago un cambio, siempre pongo este ejemplo, después voy a tenerme que aprender otra vez cómo funciona. Y para mí es un fastidio, o sea, que podemos imaginar cómo puede ser a la hora de implantar en un órgano judicial un sistema que sustituya lo que se estaba utilizando hasta ahora por algo en lo que ni siquiera podemos ver los papeles porque no existe. El cambio es muy grande. Y yo no sé si me he pasado o no, está bien, perfecto. En mi presentación, en la presentación están las referencias que he utilizado para la explicación, igual que los links, y muchas gracias, muchas gracias. Perfecto, sí, sí. Tenemos algunos minutos para contestar 3 preguntas. Las demás preguntas serán contestadas en la sesión de preguntas el día de mañana en la tarde. Yo voy diciendo. Las demandas se presentan virtualmente. ¿Se exige firma digital? Sí. ¿O hay presencia de veracidad del destinatario del correo? ¿Cómo se notifican las sentencias orales? Bueno, por un lado, la demanda que se presenta virtualmente, normalmente en el caso en el que se está utilizando, en lo que tenemos en Cataluña, hay diferentes módulos. Entonces, por un lado, se ha implantado en toda Cataluña la gestión de los requerimientos policiales, se está implantando la gestión de las piezas de convicción, que lo que está haciendo es optimizar el uso de los recursos de las piezas, donde se ubican y que, por ejemplo, en el juzgado se vea en justicia.cat la foto de la pieza, a qué procedimiento pertenece, sin que tenga que venir la pieza a la que se ha intervenido desde el depósito, y además la optimización del depósito. La presentación telemática de demandas, el expediente electrónico total está limitado a varios determinados casos, no está totalmente en un solo juzgado y a todos los casos que está llevando. Se está haciendo un piloto de esto, pero tramitando con los casos reales. Después de la aprobación de la ley del 2011 fue posible. La implantación de la nueva oficina judicial que se está haciendo en Girona, que esta es otra cosa, es decir, estamos hablando de aplicación de las TIC en los tribunales, pero tenemos que tener en cuenta que si se hace una reestructuración de los tribunales, las personas que están trabajando en él, y hay una reestructuración de funciones, y hay una reestructuración de órganos, las personas que están trabajando en ello están trabajando, por un lado, con cosas nuevas en el ámbito de la herramienta electrónica y además en un sistema organizativo nuevo, que lo que antes era yo le paso el expediente a mi compañero, ahora es totalmente diferente porque mi compañero ya no está en esta unidad, sino que está en otra común, un servicio común, totalmente diferente, ¿no? Entonces hay varios elementos complejos. La demanda se presenta de forma telemática. Se ha hecho una extranet del profesional en el que los procuradores, que por otro lado los procuradores, hay un colegio de procuradores en el que están colegiados y tienen un acceso identificado con identificación electrónica a ello. Entonces, lo que pasa es que el procurador se identifica en el sistema, en la extranet,
entra con su usuario y entra a su agenda o a su escritorio del procurador, donde está viendo dónde se ha presentado la demanda que se ha presentado, en qué juzgado ha recaído, dónde ha sido repartida, pero también tiene el acceso de presentar escritos o presentar las demandas. Y se hace a través de este canal, de un canal directo, una extranet que va a llevarlo, pero con identificación digital, con firma electrónica, o sea, con firma electrónica lo que se está haciendo dentro del procedimiento es la notificación o todo lo que es el proceso dentro del juzgado. Como el procurador se acredita desde la extranet, lo que en realidad se está haciendo es hacer una presentación acreditada de un documento judicial. No hace falta específicamente firmarlo, es en concreto, ¿no? Entonces, la presentación de la demanda no está generalizada, pero sí se presenta virtualmente. Los documentos, si se adjuntan, son en PDF. Hay dos tipos de presentaciones. Una es la totalmente telemática, que se envía a través de Internet, y para determinados, por ejemplo, mira, esto es interesante, para determinados documentos o determinadas piezas o determinados elementos que tendrían que acompañar a la demanda, tienen que personarse en el juzgado para presentarlo. Y esa es parcialmente telemática porque hay determinados elementos que de momento no se pueden presentar de forma electrónica. No sé si la contestación. Otra dice, ¿qué desarrollo ha tenido el proceso electrónico, especialmente para el trámite de la segunda instancia? Bueno, el proceso, como he dicho, el proceso electrónico no está totalmente implantado para todos los procesos. En el caso de la segunda instancia, o sea, lo que se ha estado haciendo es una serie de requerimientos porque la segunda instancia, si pensamos desde el punto de vista de permisos de personas, si podemos pensar, bueno, nuestro jefe está viendo lo que nosotros estamos haciendo, lo podríamos ver así, desde el Tribunal Superior, la Audiencia Provincial o donde se haya implantado, supongo que es a eso a lo que se refieren, el recurso está viendo la tramitación que se ha realizado de forma electrónica desde el juzgado, por ejemplo, de primera instancia. Nosotros, el expediente electrónico se está aplicando en el ámbito civil. En el ámbito penal está la gestión de requerimientos policiales y otro tipo de aplicaciones, pero en la civil no está implantada ahí. La implantación se está haciendo, como he dicho, de una forma progresiva, desde una perspectiva a años vista, es decir, estratégica, para ir poniendo todas estas partes del puzzle, que no chirríe y que además todas las reformas que son precisas tener en cuenta, y supongo que vendrán más, pues se vayan haciendo. Entonces, el desarrollo de alguna manera, el proceso electrónico, quizá en segunda instancia sea más sencillo que en primera instancia, porque dependiendo del trámite que se está realizando, hay muchas veces, dependiendo de lo que se está recurriendo, que el proceso está tramitado en primera instancia y está cerrado ahí. No sé si es suficiente, no sé quién había hecho la pregunta. Se va a ir, no está. ¿Sí? Pero el hecho de que sea oral no quiere decir que no se pueda documentar. Lo que pasa es que la documentación puede ser multimedia, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, ya en Cataluña lleva tiempo en los juicios se están grabando, y cuando se realiza el recurso, esto ha sido con expediente físico todavía. Los juicios se volcaban en unos CDs, y cuando se hace el recurso, el CD toda la vista está incluido en los autos físicos y se da traslado. Obviamente, tanto si hablamos desde el punto de vista del proceso civil o el proceso penal o lo contencioso, la violencia sobre la mujer o en las audiencias, en el ámbito social, cada uno tiene sus especialidades y también tendrá que tener, en general, en cuanto a esas especialidades, cosas específicas en los requisitos. Esto es un tema clave, o sea, que realmente se recojan los requisitos tal y como las necesidades de ese tribunal o de ese ámbito se tienen, que sea lo más fielmente posible recogido para que lo que se construya pueda facilitar de verdad la vida a la gente que va a trabajar con ello.
Como usted lo acaba de manifestar, necesariamente se documenta todo el proceso, porque es la memoria, es la historia, y cualquier proceso y cualquier actuación pues debe quedar en un registro, por razones obvias, por transparencia, y no solo durante la vigencia del proceso, sino que debe quedar con posterioridad para guarda de la historia de lo que fue ese trámite. Con mayor razón con respecto a la segunda instancia que dice el doctor, en cualquier esquema procesal siempre habrán actos introductorios escritos, pero el desarrollo del proceso, pues la mecánica exige la oralidad, y estar a la par con la oralidad simplemente implica la exigencia necesaria en la estructura y organización de cualquier despacho judicial de recursos tecnológicos adecuados a los tiempos y modernos. Es decir, que se ha planteado siempre que los recursos tecnológicos deben adaptarse a los requerimientos del sistema procesal oral, y no que el sistema procesal oral tenga que adaptarse a la precariedad de recursos que le coloquen. Ahí está la clave y ahí está la esencia en el deber de Estado de corresponder a esa necesidad. Es que obviamente las herramientas de las que se disponga son las que van a facilitar el hecho de que ese proceso se pueda realizar de una manera eficiente o no. Y obviamente hace falta tenerlo, pero que se conozca la aplicación de las características que tiene para que realmente acabe siendo eficiente y acabe mereciendo pues, la aplicación que se está buscando. ¿Está? ¿Hay más preguntas? Pues nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Las demás preguntas, entonces, las dejaremos para mañana en la sesión de la tarde. Por ahora, entonces, vamos a abrir un espacio de 1 hora para el almuerzo y los esperamos aquí a las 2 en punto. Buen provecho.